Uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como cristianos es comprender que somos una parte importante dentro de la provisión de Dios, y todo depende de la manera como nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad de ser una extensión de los brazos, las manos, la presencia de Jesús donde Él considera que se necesita ayuda. Por eso la reflexión de este día, que es para el día de mañana, la he llamado Provisión de Dios. Nos vemos ahora en un momento. Ok, como había dicho, la reflexión de este día es la provisión de Dios y está basado en Mateo 14, 13 al 21. Leamos el texto bíblico. Al enterarse de eso, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto, y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La primera lectura del día de mañana, lunes, es donde se menciona la provisión de Dios a través del maná que caía del cielo, ¿verdad? Dios siempre está proveyendo al hombre, pero lo que estamos viendo aquí no es solamente proveer a los hombres de cosas materiales, sino también de cosas espirituales. Pero claro, el punto clave para entender aquí es la pregunta que les hace Jesús a los discípulos, o mejor dicho, no la pregunta, sino la orden que les da: denles de comer ustedes. Y entonces ellos se sienten incapaces, claro, miran a su alrededor y lo que están viendo son simplemente que hay 5 panes y 2 peces. Una de las grandes cosas con Dios es que Dios le encanta trabajar a través del hombre. Pero del hombre que reconoce su pequeñez y le ofrece a Dios lo poco que tiene para él multiplicarlo, sea espiritual o material. Hay más de un ejemplo, ¿verdad? Inclusive en mi propia vida pudiera dar un par de testimonios si no se me alargara tanto el tiempo. Y es que cuando Dios necesita proveernos, lo hace a través de los medios a veces más inverosímiles, o medios que uno dice: wow, ¿y cómo fue que sucedió esto? Pero la clave del asunto es cómo yo estoy dispuesto a venir ante Dios y con qué corazón le presento a Dios lo poco que tengo, con viendo las necesidades de los demás. Y aquí está el punto clave. El punto clave dentro del cristianismo es cómo estoy amando. El amor, y el amor implica donación. Ese es el verdadero amor. Significa que tengo que olvidarme de mí mismo y pensar en los demás. Y como consecuencia de lo que doy a los demás, yo recibo de Dios lo que Él considera debe darme. Nosotros los hombres, desafortunadamente, primero pensamos en cómo yo
estoy satisfecho, cómo cubro primero mis necesidades. Yo me pongo primero, ¿verdad? Lo que habíamos hablado ayer. El hombre después del pecado original queda egoísta y egocéntrico, quiere todo para sí y quiere que todo gire en torno a sí. Lo que Dios hace es, y por eso les dice, denles ustedes de comer. Y claro, ellos dicen, pero es que no tenemos nada más que 2 panes, 5 peces, 5 panes y 2 peces, que difícil nos alcanza a nosotros. Pero él dice, piensen en los demás primero, ofrezcan a mí lo poco que tienen, y ustedes van a ver cómo yo lo multiplico. Ahí está la clave. Yo lo he visto en mi vida, para decirlo en forma breve, ¿verdad? Cuando yo comencé el ministerio de formación dentro de mi ex parroquia, ¿verdad? Me acuerdo que el párroco, me colocó de coordinador del grupo, y soy honesto, estamos hablando de esto hace 22 años, 23 años atrás, ¿verdad? Y yo no me sentía preparado, soy honesto. Pero asumí el desafío y el reto porque consideré que venía de Dios. Y me comencé a preparar. Y el primer beneficiado de haber asumido esa responsabilidad que Dios me daba, he sido yo. ¿Verdad? Porque, lógicamente, para poder predicar y enseñar a otros, tienes que prepararte tú primero. Entonces, me olvidé un poco de mi miseria, de mi pequeñez, de lo poco que tenía que ofrecer, pero yo confié en que Dios podía capacitarme para yo poder dar a los demás algo de valor. Y esto es no solamente en el aspecto espiritual, también en el aspecto humano. He visto en más de una ocasión cómo cuando he dado generosamente sin pensar lo que estoy dando y a quién se lo estoy dando, cómo Dios me lo ha multiplicado a mí, ya sea en bendiciones espirituales o a veces en bendiciones materiales. No significa que porque doy $5 recibo 100, ¿verdad? No, porque Dios, a lo mejor doy 100 y Dios me da $1000 en bendiciones espirituales, ¿verdad? No es siempre dinero por dinero o como se llama, o bendición espiritual por bendición espiritual. Dios sabe mejor que nadie lo que necesitamos. El punto aquí es cuánto yo estoy dispuesto a olvidarme de mí mismo para pensar en los demás, en olvidarme de que yo tengo que cubrir primero mis necesidades y pensar en cómo cubro las necesidades de los demás. Ahí está el gran secreto. Y como consecuencia de ello, Dios me bendice a mí, espiritual y materialmente. Oremos un poco para terminar esta pequeña reflexión. Señor, ¿cuántas veces hemos pensado en nosotros mismos? Primero pensamos en nosotros. Es nuestra naturaleza humana, Señor. Primero satisfacer nuestras necesidades antes de pensar en satisfacer las necesidades de los demás. Y hay algo que tú dijiste, Señor, cuando alguien te quiso seguir y tú le dijiste, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tú a veces habrás pasado algún apuro, ¿verdad? Pero eso no te hizo nunca olvidarte que tú habías venido con una función específica que era redimir al resto de la humanidad, a nosotros. Y por eso inclusive te olvidaste de ti hasta tal punto de subir a una cruz para en la cruz decirle al Padre, Padre, no saben lo que hacen. Nosotros, Señor, a veces damos a las personas que amamos, pero no le damos a las personas que no nos simpatizan. Olvídate, ayúdanos a olvidarnos del daño que nos hacen y siempre dar el bien por mal, tal como tú lo hiciste. Querido hermano, querida hermana, si te ha gustado este mensaje, no te olvides de compartirlo, no te olvides de unirte a esta comunidad, a esta familia espiritual que estamos forjando poco a poco, ¿verdad? Compártela, únete, dale, me quiero unir a este canal, ya sea en YouTube
o en Facebook, y comparte con otros e invita a otros también a que se unan a este canal o que sigan por Facebook. Dios mediante, nos vemos mañana. El Señor los bendiga.